Tengo los modelos bayesianos estructurales de series de tiempo. Este tipo de modelos representan vamos a decir, una versión de un modelo estado-espacio. O sea, vamos a decir que en una versión simple tenemos el modelo estado-espacio, donde yo tengo las ecuaciones la ecuación de observación, donde yo vinculo la data observada con los estados latentes no observados, y tengo la ecuación de transición que define cómo el estado latente evoluciona a través del tiempo. Entonces, este modelo fue utilizado vamos a decir, en la literatura relacionada con este tipo de información por Scott y Varian en 2014. De hecho, yo lo subí para que ustedes lo puedan leer si lo desean. Tenemos un módulo de series de tiempo que me captura la tendencia general y los patrones estacionales en los datos, un componente de regresión que me permite la incorporación de datos exógenos, dígase por ejemplo datos procedentes de búsquedas de Google Trends, cualquier transformación de esta información y vectores de data dura. Y vamos a decir que en este caso la representación estado-espacio del sistema dinámico me proporciona la suficiente flexibilidad, vamos a decir esto hablando ya en términos generales, para modelar y tratar un extenso rango de problemas en el tema de series de tiempo. Entonces, la especificación del modelo que se considera acá es esta. Yo tengo un vector que contiene A, omega y U, B, que son componentes independientes de ruido gaussiano aleatorio. Tenemos el componente de tendencia, estacionalidad y regresión. La tendencia acá es mu de t, la pendiente de la tendencia es delta. El componente de tendencia se representa por tau, el cual puede ser pensado como una colección o un conjunto de variables dummies con coeficientes dinámicos, con la restricción de que tienen una esperanza equivalente a 0 en un ciclo de S temporadas. Beta por xt viene siendo el componente de regresión, y los parámetros de este sistema son las varianzas y los coeficientes de regresión. Bajo este contexto, como les señalaba, el vector X acompañado de beta contiene las búsquedas de Google Trends, así como también cualquier rezago que se desee incorporar, transformaciones y, por supuesto, otro tipo de información. Entonces, generalmente las metodologías empleadas para el tratamiento de este tipo de modelos son el filtro de Kalman, el Kalman-Smoother y Bayesian Data Augmentation. No obstante, tanto el filtro de Kalman como el Kalman-Smoother resultan más apropiados para la estimación de modelos gaussianos en los cuales yo asumo normalidad y linealidad, y además de esto, ambos pierden eficiencia en problemas de alta dimensión. Este problema de la pérdida de eficiencia para el filtro de Kalman y el Kalman-Smoother está documentado en este artículo de siempre se me traba el nombre, Nevmatikakis, del 2012. Entonces, los modelos no gaussianos requieren un tratamiento más avanzado y técnicas más sofisticadas, como por ejemplo Bayesian Data Augmentation y el filtro de Durbin y Koopman, que es el que estaremos utilizando en este caso. Entonces, perdón. Por otra parte, tenemos, dame un segundo. Ok. Este enfoque de Durbin y Koopman permite responder preguntas que escapan del alcance del Kalman-Smoother y del filtro de Kalman, concernientes a la covarianza de variables no observables a través del tiempo, y también se encuentra entre los más rápidos y convenientes de implementar en términos computacionales. Por otra parte, la computación basada en Bayesian Data Augmentation produce simulaciones a partir de P de alfa dado Y,
donde y es igual a este vector y alfa a este que está acá, que denotan los conjuntos completos de datos observados y latentes. Entonces, por otra parte, tengo que el enfoque bayesiano, basado en Spike and Slab priors, para la selección de variables, implica el diseño de una jerarquía de priors sobre los parámetros del modelo. Este prior asume que los coeficientes de regresión son independientes con una distribución bimodal consistente de una distribución uniforme, que viene siendo el SLAP, y una distribución que se degenera en la vecindad de cero. Si ustedes tratan de establecer, no digo que sean análogos, porque este modelo vamos a decir que viene siendo mucho más elaborado que las regresiones de normalización, pero acá lo que se quiere hacer es justamente tratar de llevar a un valor mínimo las características que podrían considerarse como las que menos valor están aportando al modelo, aun si estén aportando valor. Y tratar de otorgar una mayor ponderación a las características que me proporcionan mayor información. Y para esto entra el Spike and Slab prior. Entonces, si yo tengo, perdón, si yo tengo gamma sub k igual a 1, en el caso en que beta sub k sea distinto de 0, ¿puede pasar el slide? Por favor. Ok. Y gamma sub k igual a 0, si beta sub k es igual a 0, un prior Spike and Slab puede ser expresado de esta forma, como se visualiza en esta igualdad. La distribución marginal, P de gamma, es el spike, ya que asigna una probabilidad positiva en la epsilon vecindad de 0. Por otra parte, con el SLAB, los coeficientes identificados como no significativos se hacen débilmente informativos. Ok. Entonces, la estimación de la distribución posterior de este modelo puede ser simulada por medio de un algoritmo de cadena de Markov-Monte Carlo, y básicamente la idea viene siendo evaluar la media posterior de x de alfa del vector de parámetros phi, donde yo tengo teta, beta, sigma y alfa, por medio de simulaciones, seleccionando muestras de una densidad conjunta aumentada. Y bajo el paradigma bayesiano se generan proyecciones basadas en la distribución posterior. Ok, entonces aquí yo tengo el filtro de Durbin y Koopman de manera rápida, Durbin y Koopman in a nutshell. Pero no me voy a meter ahí, simplemente quería que ustedes lo tuviesen. Entonces, ¿cómo yo vengo finalmente teniendo los resultados? Bueno, la distribución posterior predictiva viene dada por esta expresión que está acá, esta que se ve acá, P de Y gorro dado Y, y este método de proyecciones genera una muestra de draws de la distribución posterior predictiva que trata la dispersión y que pueden ser resumidos por su media, que es una estimación Monte Carlo. Entonces, acá yo pongo algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo que estoy poniendo, puede pasar. Perdón. Acá se me quedaron algunas observaciones. En primer lugar es que la cantidad de regresores, el tamaño de la muestra y el shrinkage diagonal que se realiza en este tipo de modelo permiten obtener información útil sobre los priors. Y esta información obviamente me va a permitir obtener los predictores más probables con sus respectivos coeficientes. En este caso, yo les voy a presentar un ejercicio que es, uno de los modelos que nosotros empleamos para el IMAI, el consumo privado y la inversión, que en ese momento en que se generó este ejercicio, que fue para el 2018, cuando quedó documentado por primera vez, obviamente hemos ido utilizándolo de forma continua. Yo tenía que el umbral de inclusión, o sea, vamos a decir, el valor a partir del cual
yo puedo incluir una variable en el modelo si supera ese umbral y viene dado por el número de predictores esperados sobre la cantidad total de variables. Entonces, en este caso, los priors fueron establecidos de manera muy sencilla en función de los valores que por default se entrega el paquete BSDS que está disponible en R. Yo tengo acá que el R cuadrado es igual a 0.5 y este parámetro es 0.01. Ok, entonces, yéndome acá, yo tengo las proyecciones o los ejercicios de nowcasting en el gráfico, más para abajo. Ok, para el índice mensual de actividad económica. Acá entran en juego, vamos a decir, para el modelo de IMAE, entran en juego unas 350 variables y generalmente este tamaño puede aumentar en la medida en que se van afinando estos modelos. Y los criterios de selección son diversos. Obviamente esto es, como les decía, truncado hacia 2018, finales del 2017. No puse acá cómo se visualiza el sistema de pronósticos a partir del año 2019, 2020, porque ya vamos a decir que en esos años se incorporaron otros modelos que venían promediando con esto, entonces la evaluación ya no sería meramente basada en el modelo BSTS. Entonces, la verdad que acá, modestia aparte, este tipo de modelos ha tenido un excelente desempeño, vamos a decir que es sumamente satisfactorio, y no, como les decía, no incorporo todo el sistema porque lo que hago es, ya viene incluyendo otros modelos que escapan de lo que estoy transmitiendo acá. Cabe decir que el BSTS es uno de mis bebés y personalmente uno de mis modelos favoritos en comparación, por ejemplo, con los modelos de regularización Lasso y Rich, pero igualmente vienen siendo lo ideal, un escenario ideal es donde yo tenga todos estos modelos y que pueda conformar un sistema basados en los mismos. Y los criterios para la evaluación han sido, por ejemplo, el Root Mean Square Error, el MAE, el criterio de Romer y Romer, que trata de establecer cómo se hace el aporte de un modelo a un sistema, que de hecho está en parte de la documentación que yo subí. Entonces, acá tenemos el desempeño del indicador mensual de actividad económica versus las proyecciones que se generaron utilizando un modelo de 350 variables, un BSTS model con 350 variables, el tema del consumo privado y la inversión. Entonces, acá en esta tabla yo les pongo cómo ha sido el desempeño, cómo fue el desempeño de ese modelo para esas variables en distintos periodos de tiempo. Y cómo se compara con otros modelos, vamos a decir, similares o no similares, modelos que se emplean como benchmark, en este caso un modelo estado-espacio y un VAR. Esto se ha extendido ya para compararlo, por ejemplo, con el desempeño de regresiones Rich, con Elastic Nets, y la verdad que también el BSTS sigue siendo mi favorito personalmente. Entonces, algunas conclusiones, vamos a decir algunos highlights con relación a este modelo, es que los avances en materia de modelación hacen plausible la evaluación de la dinámica, vamos a decir, esperada o proyectada de las principales variables macroeconómicas, incorporando esta información en tiempo real y disponible de manera oportuna, que indiscutiblemente está orientada a reforzar los procesos de toma de decisiones a través de este espectro de información que se hace cada vez más amplio.
En ese sentido, las técnicas de Machine Learning se perfilan como herramientas de alto potencial para este propósito y obviamente para continuar desarrollándose. Entonces, la metodología considerada para el manejo y realización de las proyecciones permite seleccionar los indicadores que se posicionan como los predictores más probables. Acá, por ejemplo, en el modelo de IMAE, nosotros, bueno, la verdad que fue un trabajo muy fuerte, el proceso de identificación de variables. Ahí entró en juego todo el mundo, Google Correlates, criterios, algoritmos de selección, el directorio de micro, pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Industria y Comercio de acá, de República Dominicana. Y ahí se fue construyendo toda esa base de datos que se emplea para llevar a cabo esos ejercicios de proyección. Entonces, en el esquema de este modelo, que se emplea tanto para ejercicios de nowcasting como para proyecciones de corto plazo, estamos empleando esos priors de Spike and Slab para descartar, o vamos a decir, minimizar el poder de los regresores que podrían señalarse como irrelevantes y disminuir la dispersión, simplificando el proceso de selección de variables, que obviamente, como les señalaba, puede representar un problema en el caso de grandes conjuntos de datos. Entonces, los resultados que presento acá muestran que el modelo bayesiano estructural tiene un mejor desempeño que los modelos seleccionados como benchmark en función del error de pronósticos, observándose una reducción de más de un 100% en el overall root mean square error con relación al a un bar de frecuencia mixta y en aproximadamente un 60% en comparación con un modelo una especificación estado-espacio. Los resultados para los indicadores construidos a partir de este modelo, basado en el nowcasting para un momento t, evidencian que las señales capturadas a través de los vectores de variables que utilizamos, incluyendo Google Trends, data dura, no solamente se tornan eficientes para realizar proyecciones, sino que también vienen siendo, vamos a decir, de gran utilidad para predecir puntos de giros en las series. Y con esto vengo concluyendo la presentación. Yo sé que ha sido un poco densa, pero bueno, este es el material que nosotros les prometimos para hoy. Entonces, no sé si queda alguna pregunta, si quieren alguna aclaración sobre algo. Buenos días, Wilmer Sí, Álvarez de Honduras, sí, del buenos Banco días. Central. Buenos días, Will. Wilmer, Wilmer, sí, sí, adelante, Wilmer. sí, fíjese que me gustaría que ampliara un poco sobre la predicción del IMAE en cuanto a la identificación de las variables más representativas que ustedes identificaron en el modelo. Es decir, y la otra es en cuanto a los datos duros, no sé en qué momento del mes tienen los datos disponibles, digamos, de algunas industrias y cómo combinan esto para hacer la proyección. Sí, Wilmer. Mire, fíjese, vamos a volver acá. Bien, con relación al modelo de IMAE, como yo señalaba, es un modelo de aproximadamente, bueno, el BSTS del IMAE es un modelo que cuenta con aproximadamente 350 variables. Esta información es compilada o sea, vamos a decir, la frecuencia de la información es semanal, siendo el target, obviamente, el IMAE, que tiene frecuencia mensual. Entonces ahí, por ejemplo, yo estoy generando supuestos en base a la información semanal que tengo, vamos a decir, como ventaja con relación al punto en que está truncado el IMAE. Dígase, por ejemplo, que lo tengo disponible hasta febrero. Esta data ya la tengo disponible probablemente hasta el día de hoy, ahí me estoy ganando varios días.
o semanas en este caso. Entonces, para el tema del proceso de selección, nosotros, la primera vez que se construyó esta base de datos, obviamente se ha ido afinando a través del tiempo. Se utilizaron algoritmos como los que explicamos en la clase pasada, tipo algoritmos de selección en el caso de las variables de Google Trends. En ese momento se tenía a disposición Google Correlates, pero como yo bien señalaba, vamos a decir que como alternativa a Google Correlates yo tengo otras herramientas como Keywords, SEMrush, Google Ads, el mismo Google Trends va haciendo sugerencias sobre las palabras claves que se van identificando y de hecho tiene una característica que fue agregada no hace mucho tiempo, creo que me parece que el año pasado justamente o a principios del año pasado, y es que se tiene por ejemplo, la información por categorías, vamos a decir, negocios e industrias, la industria farmacéutica, compras en líneas, vamos a decir datos concernientes a agencias de publicidad y todo, de supermercados, todo tipo de comercios. El tema con el listado de empresas, de MIPYMES, de industria y comercio, no es que tenemos la información de ellos, porque obviamente no nos van a proporcionar esa información. Simplemente viene siendo como una manera de tener una guía para saber a cuáles rubros pertenecen esas empresas y en función de eso, o sea, relacionar búsquedas utilizando como referencia ese listado. Entonces, con relación a la data dura, hay algunas de estas informaciones, por ejemplo, variables como el tipo de cambio, información de sistema de pagos, precios de gasolina, de petróleo, de commodities, están disponibles también, vamos a decir, en una frecuencia análoga a la información procedente de plataformas como Google Trends o vamos a decir que es la data más granular, dura, que yo pueda tener. No sé si por ahí iba su pregunta. Sí, gracias por la aclaración y más que todo también me refería a los datos que me imagino que tienen una muestra representativa de empresas, ¿verdad? Y que les proporcionan información mensual. Entonces, era también en qué momento del mes, en qué día del mes está disponible esa información. No, nosotros no tenemos empresas que nos proporcionan información, la verdad. Ya de parte, por ejemplo, de la división de encuestas macroeconómicas, sí tienen, vamos a decir, este tipo como de contacto con diferentes agentes económicos como para realizar las encuestas de expectativas, pero a nosotros, ni siquiera como Banco Central, las empresas nos pasan información. Más bien viene siendo como nosotros tratar de extraer señales sobre el comportamiento o sobre la demanda que tienen ese tipo de empresas dentro del rubro al cual pertenecen, valiéndonos de estos metadatos, porque no sé en su país, pero me imagino que será lo mismo. Hay un tema, vamos a decir, sumamente delicado con ese manejo de la información o que una empresa Pero directamente me pase información. una aclaración ahí, Liz. Cuando, y para el colega, cuando Liz dice que no nos proporcionan, es a nosotros en estudio económico, Exacto. ¿no? O sea, porque este indicador que presenta Lisette aquí, digamos que ella presenta el IMAE en rojo, que es el índice mensual que produce cuentas nacionales, que ellos sí lo producen obviamente con información de las empresas de venta y de producción y demás, y siguiendo las metodologías internacionales. Y entonces tenemos este otro indicador que, como ahí dice IMAE Google Trends, este otro indicador que trata de anticipar el IMAE, ¿no? Es como una estimación del IMAE utilizando datos en tiempo real antes de que esté la información
observada. Pero sí se le pasa la información de las empresas, pero esa información, como es confidencial, de estado financiero y demás, y llega obviamente luego de cerrar el mes y se empieza a procesar y tenemos un retraso en eso, pues nosotros en estudio económico entonces tenemos este tipo de indicadores que te permiten en tiempo real darle, digamos, un seguimiento, una estimación de cuál va a ser esa actividad. Sí. Gracias, Nabil, por meterme la mano ahí. Sí, no pensé como que la pregunta iba por esa línea, pero muchas gracias, Nabil. Creo que el señor William tal vez justamente se refería a eso. En ese caso, nosotros como subdirección de estudios, lo que estamos haciendo es un trabajo de proyección. Ya en el caso de cuentas nacionales, si ellos se manejan, vamos a decir, con la confidencialidad que sea oportuna en el caso de ellos o pertinente, directamente con las empresas, pero nosotros, el trabajo de nosotros ya viene siendo tratar de adelantar ese comportamiento considerando que la información puede tener algún rezago y ver cómo eso puede ayudarnos en los procesos de toma de decisiones o cómo ayuda, vamos a decir, en las más altas instancias a complementar la información que se tiene, porque obviamente sigue siendo, produciéndome una métrica adelantada del IMAE que me está generando señales sobre la posible trayectoria que va a seguir ese indicador. Y acá mi idea viene siendo mostrar la convergencia entre el indicador real, dígase el IMAE calculado por el Departamento de Cuentas Nacionales, y la métrica de IMAE que nosotros generamos como área de estudios económicos. Esa viene siendo la idea. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, sí. Sí, la verdad que yo me refería también que si tenían esa interacción con el otro departamento de Cuentas Nacionales en este caso, y mezclaban esa información, porque por ejemplo nosotros entre el 15 y el 20, entre el 15 y el 20 de abril en este caso, tenemos ya la información ya parcial observada, dura, del mes de marzo. Entonces, Sí, es o sea, a por eso que me ejemplo, refería, ¿verdad? por ejemplo, ahí sería un gran deseo de nosotros tener, por ejemplo, la información de cemento y varilla para llevar a cabo proyecciones de inversión, o vamos a decir del bloque de inversión del IMAE. Sin embargo, no la tenemos primero todos los meses y segundo, no la tenemos tan granular como yo la podría tener acá, tratando de rastrear precios de ferreterías o vamos a decir haciendo trabajos de web scraping como hemos estado haciendo, de levantamiento de precios de manera diaria o tratando de extraer señales sobre la demanda en vamos a decir, en el rubro de la construcción. No la tendría de manera tan oportuna. No sé si por ahí va. Sí, muchas gracias. De acuerdo, a su orden. Lisette, tenemos acá Sí. quizás una última pregunta, que ya casi es la hora, de Sí. don Javier, pero no sé, Javier, hiciste una pregunta aquí por el chat sobre el método bayesiano, no sé si quisieras preguntarlo con el micrófono. Claro, sí, muchas gracias. En la diapositiva 50 dice sobre el umbral de inclusión de 0,17, 0,028 y 0,05 para el IMAE, ¿verdad? Perdón, en el slide número, sí, 49, 50. sí. Ah, sí, Ajá. ok. Tengo la duda de si esos valores son estándar solo para el IMAE y si no, bueno, allá abajo dice que es 0,5 y 0,01. Mi Sí, consulta es... Javier, mala mía acá, es que esto, de hecho, tal vez no sería muy buena idea incorporarlo. Esto hace alusión a un ejemplo, al ejemplo de hecho que se concatena con el gráfico que ves más abajo de IMAE. Esto es para la data truncada en el año 2018, pero esa información puede cambiar a través del tiempo. Ah, ok. O sea, Y es vamos a entonces... decir, no es estática.
Ah, ok, pero y eso y me lleva a la siguiente pregunta, que bueno, Spikes Lab es algo como nuevo para mí y desconozco, digamos, si es umbral, a diferencia del criterio de High Coach Bars, se Ujú. decide, digamos, a partir de cuándo se corta, digamos, si la variable da información al modelo o no. Si la variable, perdón, Digamos, si la variable aporta información al modelo o no. ¿en qué sentido? Porque, digamos, en la diapositiva, ya dicen en la última, dice que Ujú. es como un método de selección de variables, ¿verdad? En la penúltima. Sí. Ajá, entonces, a partir de, digamos, de qué umbral uno puede decidir si la variable aporta o no al modelo. Ah, ok, ya creo que comprendo. Bueno, lo primero es que, Javier, que estos son hiperparámetros, o sea, vienen vamos a decir, incorporados fuera de la información, pero en el caso del umbral de inclusión, como yo señalo acá, tú tienes el número de predictores esperados dividido sobre la cantidad total de variables con las que estás trabajando. O sea, vamos a decir, no puse acá ninguna regla para establecer el número de predictores esperados, pero ciertamente en la literatura se pueden identificar algunas. Si, por ejemplo, en tu modelo tú esperas que tú tienes, vamos a decir, 400 variables y esperas que un 10% de esas variables sean predictores que te puedan generar mayor información que otros. Entonces, en función de eso, vas a obtener el umbral de inclusión. Eso te va a dar eso es un ratio, te va a dar un número, obviamente, y las variables que tengan un umbral, o sea, a las que se les vincule un umbral de inclusión que supera ese valor establecido, entonces vienen a considerarse como relevantes dentro de tu modelo y te están aportando la mayor cantidad de información posible. Ah, Y ok, muy obviamente similar. van a estar organizadas de acuerdo, por ejemplo, si en ese momento las ferreterías o los precios de materias primas o commodities fueron las variables que te aportaron mayor información, van a tener una probabilidad más alta con relación a, por ejemplo, no sé, el sector de bienes inmuebles, vamos por decir algo. No sé si me doy a entender. Ah, claro, sí, 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 ya ahora sí entiendo. Está bien, Está muchas bien, gracias. gracias.